Agradecerle, por supuesto, especialmente a Eduardo, que haya confiado en nosotros tanto para su taller como para la presentación del libro, ¿no? Recuerden que hoy estamos presentando, o Eduardo está presentando su libro Derecho de la Naturaleza, Ética Biocéntrica y Políticas Ambientales, que ahí atrás están los chicos de la editorial Tinta Limón, que editaron este libro, y está en un precio promocional, así que yo recomiendo que aprovechen. Igualmente va a haber un break en el medio que pueden ahí comprarlo si que lo desean. Yo voy a hablar muy poco porque todos venimos a escuchar a Eduardo, solo presentarlo, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante en un momento político muy complejo, donde hay una falta de ideas generalizada, donde los candidatos se presentan en shows televisivos, poder debatir grandes ideas, ¿no? El otro día estábamos charlando de eso. Esas ideas invisibilizadas por la agenda mediática y política, ¿no? Derechos de la naturaleza, ecología política, todas cuestiones que en realidad, como dije recién, están ajenas de la agenda mediática política, pero que están muy presentes en los territorios, ¿no? Quienes están usando estos lenguajes o están resignificando estos conceptos como alternativas al modelo extractivista que cada vez se impone más. El contexto nos parece fundamental. Nosotros no nos vamos a cansar de proponer debatir este lugar que lo tenemos hace muchos años, que es Pasco, así lo llamamos, y en el cual venimos militando hace muchísimos años. Es un lugar de debate que está abierto para todos. Nosotros queremos seguir debatiendo estas cuestiones. Me parece que este taller de Eduardo es un buen disparador para ello, ¿no? Para continuar. Así que mantengámonos en contacto. Ahora va a pasar una hoja para que dejen los mails y su nombre, así podemos seguir relacionados. Bueno, yo quiero presentar a Eduardo. No voy a decir todas las cosas que hizo Eduardo, porque Eduardo es muy conocido por todos los que están acá. Sí quiero recalcar algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Gudinas es uno de los ambientalistas más creativos, más importantes de América Latina. Es un gran amigo también, pero quería decir eso y no solo para quedar bien con él, sino que estos adjetivos están pensados. Eduardo es creativo y provocador también, ¿no? Provocador en el buen sentido de la palabra. Nos provoca a pensar, nos provoca constantemente a no conformarnos con lo que hay, y es uno de los más creativos porque es uno de los que más ha avanzado en pensar alternativas al extractivismo. No solo en eso, también los derechos de la naturaleza. Ustedes saben que Eduardo fue un asesor fundamental en la Constitución de Montecristi, ¿no? Ahí con Alberto Acosta, con el amigo Alberto Acosta, en incorporar la única constitución que tiene los derechos de la naturaleza en su legislación, ¿no? Entonces, me parece que hay que aprovechar este momento, aprovechar también muchísimo su presencia, y además que va a ser un poco interactivo, ¿no? Porque esto es un taller con la siguiente característica. Vamos a hacer Eduardo nos va a hablar ahora una media hora, 40 minutos. Hacemos un break de 10 minutos y luego seguimos con la parte final. Pero bueno, nuevamente les agradecemos muchísimo. Seguimos ofreciendo a la gente joven que venga acá adelante y se siente, perdón, pero ha excedido la capacidad del lugar. Hay un lugar acá para sentarse en contacto con la Pachamama, con la naturaleza. Así que invitamos a los más jóvenes, ¿no? Que se animen. o todo aquel que quiera. Así que bueno, gracias nuevamente por venir y pasamos acá la palabra a Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Gracias a Kiki por estas palabras. Gracias por venir esta noche aquí a compartir una pequeña charla,
una reflexión sobre ecología política y derechos de la naturaleza. Como decía aquí, que hemos pensado esto en dos partes. Una primera parte, yo quisiera compartir con ustedes algunas de las dimensiones de por qué es importante considerar la cuestión de los valores para hacer ecología política. Más allá de que les guste o no les guste la ecología política, y más allá de que les guste o no les guste el tema de la ética ambiental. Quisiera dejarles esa semillita planteada de que eso es indispensable y repasar sus implicancias en varias dimensiones. En una dimensión, bueno, de los derechos, en la dimensión de cómo se arma el desarrollo, cómo se entiende la política, hasta incluso cómo se entiende la conservación de la naturaleza. Ahí haríamos un intervalo para tomar café, ir al baño, mirar la vereda, a la calle, y después retomaríamos ya en discusión con todos ustedes. Un rato un poquito más largo. Esta charla de hoy tiene el título, el tema gira alrededor de la pareja derechos de la naturaleza y ecología política. Entonces ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de los derechos de la naturaleza con la ecología política? Y quisiera abordar eso considerando tanto a los que ya creen que hay una relación como a los escépticos. Por ejemplo, cuando un gobierno decide concesionar un área a una empresa minera, hay un cierto tipo de valoración ahí de la naturaleza. Más allá del cálculo económico que pueda hacer el ministro de Finanzas de turno o el ministro de Minería, lo crea o no lo crea, sea explícito o no, hay una forma de valorar el entorno. Hay una dimensión de los valores ahí que está en juego. Por ejemplo, cuando se decide actuar frente a la contaminación del agua o no hacerlo y tolerar que una población local beba agua contaminada, también está en juego una valoración. Más allá de que se lo quiera hacer, se lo quiera reconocer o no reconocer. De la misma manera, propuestas electorales de los partidos políticos, plataformas de las ONG, de los movimientos, muchas veces tienen embebida esta dimensión ética más allá de que lo reconozcan o no lo reconozcan. Entonces una primera pregunta es, ¿cuál sería la dimensión ética, cuál sería ese componente de los valores predominante en los estilos de desarrollo actuales? Bueno, y a ver, ¿y qué les parece a alguno de ustedes? Si ustedes tienen que pensar lo que hacen los gobiernos en abstracto, no es necesario enfocarse en uno particular, pero en abstracto, los gobiernos sudamericanos, ¿cuál consideran ustedes que sería la dimensión ética? A mí me obligaron a estar acá arriba, si no estaría ahí abajo. No, eso quería decir, pero por el espacio. Por el espacio, pero siempre bueno, lo hacemos. es medio incómodo para mí, pero bueno. A ver, ¿quién se anima a decir algo? Era un taller. Yo por lo menos registro un doble discurso en la cuestión. No sé si entra dentro de la cuestión ética, pero si uno encuentra un discurso sobre todo en los países donde tenemos un proyecto político nacional, popular, Sí. Que plantea una revalorización de lo propio, y Sí. por otro lado una continuidad política neoliberales que lo que hacen es justamente promover el modelo extractivista y hacer muchas veces una entrega indiscriminada de recursos. Está bien, eso dicen muchas organizaciones. En lo que vos decís pasan dos cosas interesantes, me parece, para este taller. Primero, que por alguna razón misteriosa, propio de cómo funciona nuestra cultura estos últimos tiempos, a nosotros nos cuesta mucho pensar en términos de valores. Mi pregunta era cuáles eran los valores que había detrás, y les cuesta a la gente. Yo lo pienso en términos de... Bien, pero no lo dijeron de primera, ¿vieron? No levantaron 10 la mano y dijeron valor económico. No, les cuesta, es raro. A pesar de que el discurso tradicional de los políticos profesionales hace muchas invocaciones a medidas morales, etc. Pero les cuesta mucho pensar en términos de valoración de lo ético. El segundo punto es esa invocación a lo nacional.
La invocación con la nacional también hay que tomarlo con pinzas, porque yo puedo ser muy nacionalista y destruir la naturaleza. Súper nacionalista. Digo, la destruyo yo y solo yo. No acepto ninguna empresa transnacional. Y la valoración ética que hay por detrás va a ser similar o distinta a la de la empresa transnacional. Cuando soy yo el que destruyo la naturaleza por una empresa nacional popular. La misma. Y eso es la otra particularidad del debate de el valor, la ética y la política. Es que le cae mal a todo el mundo. Porque todo el mundo queda comprometido. Se queda comprometido por derecha y por izquierda, porque el razonamiento obliga a pensar en valoraciones. Entonces genera urticaria esta discusión. Obliga a repensar muchas cosas. No es sencillo. Entonces, bueno, dando un pasito más. Bien, va a haber algunos problemas con algunas láminas de flechas y demás, porque pasamos acá a otro programa y van a desaparecer algunos dibujitos, pero el impacto no va a ser muy dañino. El desarrollo que nosotros vemos en los países latinoamericanos como en el resto del mundo es un desarrollo que está basado en considerar a la naturaleza como un conjunto de objetos. No tienen valores en sí mismos. Son un conjunto de recursos. Eso implica que yo puedo controlar la naturaleza y eso que alguien dijo del valor económico expresa en el fondo que yo de esa canasta de cosas que hay en la naturaleza voy a subrayar, resaltar, sacar, identificar aquellas que me son útiles de alguna manera. El resto no me interesa. Ejemplo, yo veo el bosque y del bosque, el desarrollo convencional, ¿cómo piensa el bosque? Piensa en pies cúbicos de madera. Piensa en cortarle el tronco, desechar el follaje de la copa, desechar las raíces y el tronco pasarlo a pies cúbicos de madera. Entonces, ahí hay una ética donde el bosque y los árboles desaparecen y se ven pies cúbicos de madera. Esa utilidad, ese valor se expresa usualmente, predominantemente, en nuestra sociedad contemporánea por el valor económico. Eso está asociado a otras cosas, es un paquetito, incluye la manipulación. Yo manipulo el entorno, tengo el conocimiento científico y técnico para manipularlo. Eso me permite apropiarme del entorno, de la naturaleza. Es más, el discurso convencional de buena parte de los gobiernos sudamericanos en el siglo XX y de los gobiernos progresistas ahora en el siglo XXI, con diferentes matices, es que si no aprovechamos los recursos somos tontos. O sea, hay un mandato de la apropiación. Y es un discurso bastante patriarcal, ¿no? Eso es una tarea de los varones, una cosa bien... el control y la dominación de la naturaleza. La discusión que ha surgido en los últimos años en América del Sur es abrir las puertas a otras valoraciones de la naturaleza que no sean instrumentales, que no sean utilitarias. Y por lo tanto plantean que la naturaleza también puede ser un sujeto de derechos. Esa es la discusión básica que está en marcha en algunos países y con algunos movimientos sociales. Yo traje esto por las dudas del taller, así que no se preocupen. Me tengo que saltar. Traje láminas de más porque no sé qué discusión va a haber más tarde, ¿no? Acá tienen esta lámina, que a mí me encanta. Esta lámina es uno de los... ¿Ven todos la lámina o esto les tapa? ¿Se ve? Bueno, esta es una lámina del siglo XIX, hecha por unos exploradores alemanes que estaban en el centro de Brasil, y es como representan la naturaleza y el desarrollo en el siglo XIX. Lo que tienen arriba es Dios. Arriba lo ven que está con los rayos Z es Dios. Lo que está abajo, en el medio, es la diosa del Amazonas.
Entonces, esta lámina representa la naturaleza del desarrollo en dos vertientes. Hay una por derecha y una por izquierda. La que está por derecha es la colonización europea. Ustedes ven a los europeos bajando, desde arriba hacia abajo, van bajando, y abajo lo que hay son europeos a caballo. Aquí lo que hay son europeos a caballo subjugando a los indígenas y aprovechando los recursos naturales. Es la visión por derecha. La visión por izquierda es la visión, entre comillas, digamos, indígena. Es la naturaleza con plantas y animales que están dibujados aquí, indígenas, y esos indígenas interaccionan acá con los europeos alrededor de la diosa del Amazonas. Esta lámina que presentaba ese digamos, ese choque de cosmovisiones es de Spix y Martius. Cuando Spix hizo esta lámina, ellos estaban en lo que hoy sería el estado de Minas Gerais. Y los tipos habían estado recorriendo Brasil por muy largo tiempo y estaban cansados de la picadura de los mosquitos, de los parásitos, los vampiros, las diarreas, disentería, etc. Estaban realmente agotados del trópico. Entonces Spix relata, para que ustedes vean cómo esta idea de manipular naturaleza y demás también va asociada a una cierta colonialidad europeizada. Spix estaba así súper agotado porque, claro, ustedes los jóvenes cuando van ahora al campo, ustedes tienen energía eléctrica, internet, etc. Pero en el siglo XIX era complicado ir al campo. O sea, había parásitos, no había vacunas, diarrea, no había para comer a veces, y estaban agotados del viaje. Entonces Spix dice, estamos cansados del viaje en Brasil, estamos cansados de los brasileños, de los indígenas, y cuando estamos cansados, ¿qué hacemos nosotros? Miramos hacia el este y hacia el norte, miramos hacia Europa, recordamos que es Europa, que es la cuna de la razón, y al recordar eso nos da nueva fuerza para seguir adelante y transmitirle a esta gente lo que hay que hacer. Entonces esa es la idea que hay por detrás. Esto genera otro aspecto interesante del debate sobre derecho de la naturaleza y ecología política. Es parte de una discusión cultural amplia. Dicho de otra manera, si ustedes van a hacer un trabajo en ecología política, no van a resolver los problemas del ambiente desde la política partidaria. Porque siempre hay detrás un basamento cultural, como este ejemplo que les acabo de mostrar, que es mucho más profundo y precede a las opciones político-partidarias. Y ese basamento cultural es el que hay que cambiar. Y ese basamento cultural es el que da raíz a este tipo de apropiación de la naturaleza, a este tipo de uso instrumental de la naturaleza. Acá tienen otro ejemplo que me encanta. Estos son indígenas Huitoto del norte de Perú y del sur de Colombia, que eran recolectores de caucho en el siglo XIX, principio del siglo XX. Esto es una situación que también se ha dado en Argentina y en Brasil. La naturaleza era salvaje y los salvajes también eran salvajes. Por lo tanto, el mandato de apropiación de la naturaleza en el siglo XVIII, el siglo XIX y parte del siglo XX era civilizar al salvaje y civilizar a la naturaleza salvaje. Las dos cosas iban de la mano. Usted tiene a una indígena Huitoto desnuda con su bebé y la tarea de implantar en ellos cómo usar la naturaleza, cómo insertarlos en el desarrollo y demás, era vestirlos, enseñarles castellano, darles una máquina Singer y que aprendieran a coser y bordar. Ese era el programa para ellos. Esa tendencia sigue al día de hoy y llega a esto. Este es un aviso que tiene muy poco tiempo de una empresa que, bueno, no viene al caso. Pero esta imagen es impactante. La jirafa está en la palma de la mano y dice, en un mundo dominado, la naturaleza se ha encogido tanto que la jirafa está en la palma de la mano. Y el que ordena la naturaleza es el ser humano.
Todo este paquete de cosas que yo se las he resumido muy, pero muy esquemáticamente en estos minutos, está englobado dentro de un término que se ha hecho popular, que es el antropocentrismo. El antropocentrismo es la asignación de valores desde el hombre es el ser humano es el que determina esa asignación de valores, una pretensión de controlar y manipular la naturaleza a otros hombres, a las mujeres y los más veteranos a los más jóvenes. Es todo parte de un mismo paquete, ¿no? Y que el único que tiene capacidades para asignar valores es el ser humano. Por lo tanto, solo hay valores asociados con lo humano. No tiene sentido hablar de valores en lo no humano. Esa postura antropocéntrica ha estado en debate y crítica por lo menos de los años 60, con diferentes niveles de intensidad. Tímidamente en los 60, con más intensidad en la década de 1970, muy fuerte en los años 80, tal vez una decaída en los 90, y volvió a surgir en los años 2000 simultáneamente en varios lugares, y no necesariamente conectados entre sí. Uno de los lugares donde resurgió otra manera de encarar la valoración de la naturaleza fue en los países andinos. Simultáneamente hay una discusión similar en grupos de ambientalistas, grupos académicos, etc., esencialmente en el hemisferio norte, algunos en el hemisferio sur, que avanzaban en la misma línea. Aunque estos dos grupos no tenían lazos directos claros entre ellos, ¿no? El caso más interesante y que ocupa varias secciones del libro es el caso de la Constitución de Ecuador. La Constitución de Ecuador, al tiempo del inicio del debate de la Asamblea Constituyente, fue una oportunidad política única para que algunas visiones subordinadas sobre cómo adjudicar valores pudieran colarse. Entonces había una ventana para esta discusión que está ahí resumida en esta lámina. Tienen por un lado ustedes las posturas antropocéntricas, son esencialmente utilitaristas, muy basadas en la economía. O sea, los recursos naturales valen en dólares, es la expresión más pura de eso. Y frente a eso amaneció una crítica que era no antropocéntrica. Esa crítica no antropocéntrica tiene dos particularidades que me parece importante dejar claro ahora. En primer lugar, tiene una pata que dice que la naturaleza se valora de múltiples formas. Hay múltiples escalas de valoración. No solo hay una escala de valoración dada por la utilidad. Entonces también hay valores estéticos, la naturaleza es fea o linda, hay valores religiosos, hay valores culturales, hay valores ligados a la tradición, valores históricos, etc. Entonces, el primer punto de discusión era romper con el monopolio de la valoración utilitaria, sobre todo expresado por la valoración económica. La valoración económica es muy potente porque asociada a ella está una herramienta que permite comparaciones. Eso sí tienen después, esto lo podemos discutir después más en el debate, pero para hacerlo muy simple, la valoración económica genera la ilusión de que como todo se puede traducir en dólares, yo puedo comparar atributos muy distintos de personas o de cosas en una escala de dólares y por lo tanto comparar quién vale más o quién vale menos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá a Quique. ¿Cuánto vale Quique? Bueno, Quique es feo y es abogado, o sea... Estamos en el horno. ¿Y vos cuánto me dis, Quique? 1,90. Bueno, entonces vamos a hacer la analogía de que la altura de Quique, que es un número como la valoración económica. Quique vale 1,80 y supone que el 1,80 resume
sus valores estéticos, sus valores históricos, sus valores como fanático del fútbol, como abogado ambientalista, etc. Y es varón. Y supongamos yo tomo alguna de ellas, que supongamos que mide 1,60, pero es linda, viene de otra tradición, tiene otra profesión, tiene otra historia y mide 1,60. Entonces la valoración económica genera la ilusión que yo puedo comparar 1,80 con 1,60 y el 1,80 como es más grande vale más. Pero no dice nada sobre las otras cualidades que hay por detrás. A pesar de esa deformación enorme, a la gente le encanta la valoración económica. A todos le encanta. Vos que no hablaste de lo nacional popular. El gobierno de Evo Morales hace pocos meses atrás, por decreto, estableció hasta dónde se van a pagar las compensaciones por contaminación ambiental, especialmente minera en Bolivia. Y puso una cifra tope en millones de dólares para todo el país. O sea, la vida de las personas vale hasta ese techo de millones de dólares. No vale más. En el gobierno de Evo Morales. En el gobierno de Uruguay, que todo el mundo acá ama Mujica y cree que es como así, súper, muy viejo, muy pícaro el viejo, no hay ninguna compensación económica. No hay. Ni siquiera eso. El camino para quienes, por ejemplo, el análogo a ustedes, los pueblos fumigados, quienes son fumigados en Uruguay, para poder hacer demandas y conseguir resarcirse de sus gastos de salud, es muy tortuoso. Y hasta donde sé, solo una persona ha tenido éxito. Entonces, la valoración económica genera esa pretensión de comparaciones perfectas. Yo puedo comparar todo con la escala métrica de la plata. Y por eso se usan los análisis costo-beneficio. Entonces, el primer flanco de ataque a eso era decir, hay múltiples canales, múltiples dimensiones de valoración y no se pueden reducir a la escala métrica del dinero. Yo no puedo traspasar lo estético a dólares. Y esa discusión, que es clave, se ha vuelto bizarra y extraña, especialmente para los más jóvenes. Por ejemplo, ustedes los más jóvenes, ustedes no pueden comprar en el mercado el amor de pareja. Y eso se dan cuenta que no pueden hacerlo. Pero ¿por qué aceptan que otras cosas igualmente básicas se pueden comprar en el mercado? Entonces, la pretensión de compras-ventas mediadas por el dinero, que es un tipo de ética, se ha vuelto naturalizada y aceptable por vastas mayorías. De hecho, uno de los problemas más grandes que enfrentan las organizaciones y los pueblos indígenas, especialmente en las zonas tropicales, es la creciente división que hay en el seno de ellos entre grupos y familias que aceptan la compensación económica. Porque cuando aceptan, por ejemplo, la compensación económica porque viene una minera o un monocultivo, etc., no solo aceptan dinero, sino que están aceptando una cierta forma de pensar, una cierta forma de entender los valores que es muy ajena a sus cosmovisiones anteriores. Entonces, la implantación, por ejemplo, de una minera tiene efectos palpables, bueno, que contamina el suelo, que yo digo que son graves, reconozco que son graves, pero hay un efecto mucho más profundo en esta trama cultural que les quiero transmitir, que mucha gente no se da cuenta, es que yo acepto la compensación económica. Entonces ustedes tienen organizaciones campesinas indígenas que dicen, ¡fa! Le ganamos a la minera ahora nos paga. Están fritos. La minera les pagó, ellos lo consideran una victoria, están fritos. Ejemplo, los guaraní en Ecuador, que aceptan la compensación de las petroleras. Son un grupo indígena tipo jíbaros de la selva amazónica ecuatoriana que están en un área petrolera y de hace tiempo reciben compensaciones económicas. Consecuencias prácticas que ustedes ven, familias divididas, alto nivel de alcoholismo. Los varones de las nuevas generaciones perdieron los usos y prácticas ancestrales de cultivar la tierra, cazar, etc. Mayores niveles de violencia doméstica contra las mujeres.
los adolescentes no saben qué hacer con sus vidas. Todos usan celular, tienen moto. El motor es fuera de borda para los barquitos. ¿Se entiende eso? ¿Lo resulta desconocido? Sí. ¿Desconocido? No. Todos los días acá. Bueno. Entonces, el primer ataque es decir, tenemos... Pero perdón, prostitución, pornografía oceánico, el Sí. piloteo, Prostitución también. Migraciones, expulsiones. Este programa es medio complicado, pero tengo acá una lámina espantosa en otro PowerPoint, que por ejemplo en toda la zona de minería de oro del sur de Perú hay un trabajo de los antropólogos que han relevado. Primero esto que transmitir como es el lugar, estamos hablando de la mitad de la selva. Algunos lugares ustedes entran por sendero, en otros lugares entran por canoa con motorcito, ¿no? Toda esa zona está llena de lo que ellos llaman prostibares. Sí, que son como unas casillas con techo tipo de palma. Bueno, no se distraigan con esto. Vamos a ir con los prostibares. Entonces ustedes están en unos pueblitos que se dedican ahora a la minería de oro, que capaz que tienen 100 personas, 50 personas. Hay pueblitos con 15, 20, 30 prostibares. Ahí llevan chicas adolescentes, algunas por tráfico, otras que las mandan a su propia familia. Y es un grado de degradación enorme. Es espantoso. Bueno, vamos para una cosa un poco más positiva. Tiene el ataque a la predominancia de la valoración económica. Ese ataque hay múltiples escalas de valor. Múltiples escalas de valor. Esas múltiples escalas de valor, sin embargo, todas tienen una particularidad. Son todas escalas de valor entre humanos. O sea, el que dice si un paisaje es feo o lindo, son humanos. El que dice si tiene o no una historia por detrás, son humanos. Por lo tanto, hay una segunda ruta, un segundo nivel de ataque al antropocentrismo, que es reconocer en la naturaleza valores propios. Se llaman valores intrínsecos o valores no instrumentales, como ustedes quieran. Hay diferentes sesgos de cómo entender el valor intrínseco. El mensaje para este momento, después podemos entrar en detalle, el mensaje de este momento es que son elementos en la naturaleza que valen por sí mismos, independientemente de que haya un humano para asignarles un valor o una utilidad, o un uso, o un goce, o un no goce sobre ellos. Son valores que están en sí mismos ahí. Entonces, llegado a este punto, ese reconocimiento, por un lado, de los valores intrínsecos y por el otro lado, rescatar la multiplicidad de las valoraciones, fue lo que cuajó, por ejemplo, en la discusión constitucional en Ecuador para reconocerle allí derechos a la naturaleza. El caso ecuatoriano es bien interesante, porque el caso ecuatoriano plantea valores intrínsecos a la naturaleza y lo ata a la noción de derechos. Y lo ata a la noción de derechos por dos vertientes. Una como en paralelo, no como parte, sino que en paralelo a la noción de los derechos tradicionales, los derechos políticos, civiles, sociales, económicos, ambientales. Ese mismo concepto de derecho, pero en paralelo a ellos. ¿Por qué en paralelo? Porque los derechos económicos, sociales, políticos, etc. son derechos entre humanos. Y estos son derechos de la naturaleza, van en paralelo, pero utilizan la misma categoría de derecho. Entonces, bajo el marco constitucional ecuatoriano, no quiere decir que el gobierno lo cumpla ahora, ¿no? Pero es lo que dice la Constitución. Bajo el marco constitucional ecuatoriano, ustedes están obligados a asegurar la integridad, por ejemplo, de un ecosistema por los derechos humanos de tercera generación. Calidad del ambiente, ambiente sano. Y en paralelo, por los derechos de la naturaleza. ¿Se entendió eso? Van en paralelo. Entonces, están obligados
a aplicar esto tanto a los escépticos de los derechos de la naturaleza como a los no escépticos. Fue muy inteligente eso, ¿verdad?, de los constituyentes ecuatorianos. No es así en la Constitución de Bolivia. En la Constitución de Bolivia es un principio ético nomás, está en una nebulosa. Lo otro que hicieron en Ecuador, que es bien interesante, como es una constitución intercultural, dijeron: los derechos son de la naturaleza. Naturaleza es una categoría cargada de la visión occidental del ambiente, es lo de Spix, la imagen que vimos, pero también son derechos de la Pachamama. Con eso abrieron las puertas a visiones no occidentales de cómo entiendo yo lo que nosotros occidentales criollos llamamos naturaleza. Entonces, de nuevo, son en paralelo, derechos de la naturaleza, derechos humanos, donde está el ambiente, es derechos de la naturaleza y derechos de la Pachamama. Y me parece acá oportuno contarles una historia de anécdota, cómo fue la discusión, porque tiene que ver con Eduardo Galeano, que recientemente falleció. Ellos estaban allá discutiendo en Ecuador esto de los derechos, y estaba bien complicado la discusión, dentro de la coalición de gobierno de Alianza País y con la oposición. Los que estaban en la Comisión del Medio Ambiente, dentro pertenecientes a la coalición de gobierno de Correa, Alianza País, había de todo. Entonces tenían progresistas que venían del sector forestal con intereses empresariales, hasta tenían, con esto que decir ahora me va a generar una crítica de Maristela Pampa, y me va a acusar de nuevo de machista, pero es inevitable. Maristela, había una Miss Ecuador que había sido Miss Universo, era extremadamente preciosa, era del Opus Dei y estaba ahí para que no hubiera ningún artículo en la Constitución sobre el aborto. Pero como los derechos de la naturaleza tienen un toque pro vida, se hizo promotora de los derechos de la naturaleza. No, es en serio. Entonces, no, quiero transmitir que a veces las casualidades son importantes y la discusión estaba muy trabada. Entonces, una organización de allá ambientalista, como la discusión estaba muy trabada, se pusieron en contacto con Galeano y le explicaron un poco la situación. No estaba aprobado el paquete de artículos sobre los derechos de la naturaleza, y Galeano un día viernes en el semanario de la izquierda independiente uruguaya llamada Brecha sacó un artículo sobre los derechos de la naturaleza. El artículo es conviene Galeano, ¿no?, que atrapa la lectura, pero es una exageración total porque no estaban aprobados los derechos de la naturaleza. Y era muy pícaro porque estaba escrito como que si lo hubieran aprobado, y decían: qué increíble el ejemplo que está dando Ecuador al mundo con esto. Eso se publicó el viernes. Sábado y domingo eso estalló en los medios ecuatorianos. Y el lunes los constituyentes dijeron: lo tenemos que aprobar. Porque si no, esto es una vergüenza. Y lo aprobaron el martes, hasta donde me acuerdo, con votaciones divididas, porque hubo votos tanto de la oposición a favor como votos de la coalición de gobierno de Alianza País de Correa en contra. Y lo otro que me impactó, que los que más votaron a favor fueron los veteranos. Los jóvenes fueron los que más votaron en contra. Sí, no lo veían el tema. Entonces, a veces también, con esto digo que a veces también juega la casualidad. Estaba la situación lista, había madurado el tema, pero faltaba un empujoncito que se logró gracias a Galeano, increíblemente. Fue determinante en eso. Y el poder que tuvo un artículo bien escrito y una narración que te atrapa, y narración minimalista como es el artículo de él. Es media página del semanario. Media página. Lo vi ayer en Montevideo antes de venir para acá. Tengo el original. Arriba lo volvieron a publicar. Bien. Entonces, vamos a... acá tienen el texto constitucional. Está esto que digo, dice: la naturaleza de la Pachamama, dice que es donde se reproduce y realiza la vida,
tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos. Y luego viene el resto del articulado que lo dejamos para después y no lo vamos a ver ahora. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza tiene otro aspecto notable para mí, que es que casi nadie le da pelota a las especies que son feas, porque son un asco, y la industria no le da interés a las especies que son inútiles. O sea, los sectores productivos le va a interesar una nueva variedad que pueda ser cultivable, posiblemente algún sapo o alguna rana, porque pueda sacar una toxina para la industria farmacéutica, y así sucesivamente. Pero una especie inútil no le interesa a nadie. Y las ONG dan de todo, porque claro, es mucho más fácil hacer una campaña sobre el cóndor de los Andes, o el oso panda, porque son bichos lindos, pero si había un compañero de FAM que creo que me dijeron que estaba en Tandil, si usted quiere hacer una campaña para preservar la cucaracha endémica de la Sierra de Tandil, ustedes lo ponen en el suplemento de Clarín de la Nación del Domingo, la contratapa, la foto de la cucaracha endémica de la Sierra de Tandil, no. O Greenpeace hace te pone a Natalia Oreiro para proteger la cucaracha endémica de Tandil, no va a juntar mucha plata. Pero los derechos de la naturaleza protegen también a las especies feas e inútiles. Es para todos. Y eso es importante para ustedes. Porque ahí hay también una discusión dentro de las políticas de conservación de la biodiversidad. Hay políticas de conservación de la biodiversidad con un sesgo, digamos, conservador en lo político, que dice, bueno, yo tengo que preservar donde está la más alta riqueza, que es la Amazonía. Entonces, lo que pase en las zonas áridas andinas del norte de Chile o de Argentina, como viven muy poco bicho y muy poca planta, no interesa. Hagamos minería. Porque la biodiversidad es baja, no hay problema. Tercer punto. Alguien me va a decir, pero esto es una exageración de usted, Rubina, que usted va a terminar protegiendo el virus del SIDA. Bueno. Sí. En 2011 tuvimos ese debate. Bueno, lo que dicen estos derechos de la naturaleza no dice que todas las especies son iguales, ni lleva a un inmovilismo donde yo no pueda tocar la naturaleza, pueda no aprovecharla, no utilizarla. Lo que dicen los derechos de la naturaleza hay como dos salvaguardas en este sentido. Yo tengo que utilizar lo que me da la naturaleza para satisfacer mis necesidades, mi calidad de vida. Por lo tanto, eso implica repensar qué entiendo yo por desarrollo para no caer en una apropiación opulenta que destruye exageradamente la naturaleza, sino de sacar de ella lo que necesito. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú fuiste a poder explotar el litio? Después pasamos al litio. Déjame terminar el... Sí, pero déjame, ya me sacó de... Sí, entonces bueno, yo voy a utilizar lo que está, pero tengo que utilizarlo de forma sobria para asegurar la calidad de vida. No para prácticas, digamos, opulentas en este momento. Entonces eso me obliga a repensar qué estrategia de desarrollo y cómo presiono yo sobre los recursos naturales, a qué ritmo extraigo y para qué extraigo. Y por el otro lado, el mandato es asegurar la sobrevida de las especies. Entonces yo puedo aprovechar especies siempre que permita de que permanezcan poblaciones o ambientes que aseguren la sobrevida de esas especies en el mediano y en el largo plazo. Ejemplo para bajar esto concreto. Ahora estuve participando en una discusión a partir de los incendios en el sur de Argentina, pero sobre todo en el sur de Chile, con las araucarias, ¿no? La araucaria es un ser vivo que más o menos vive 1000 años. Las que se quemaron ahí tenían unos 1000 años de edad. O sea, esas estaban, muchas de ellas vivas antes de que llegaran los europeos, antes de que existiera el Estado chileno. Entonces, ¿cuáles son las escalas de tiempo
que obligan a una ecología política desde los derechos de la naturaleza? 1000 años. Yo necesito esas escalas de tiempo para asegurarme que la araucaria sobreviva. De hecho, una política para recuperar ahora las araucarias y los alerces en el sur de Argentina y de Chile implicaría planes de recuperación ambiental pensados en una escala de tiempo 1000 años. Sí, son el 3015. Eso es impensable para los políticos contemporáneos. Sale totalmente fuera de sus capacidades de razonamiento. A duras penas razonan para fin de año. Claro. Entonces, bueno, es otra ecología política. Ya que estoy con este cuento, les hago otro. También para romper con la prevalencia de la valoración económica. Ustedes tienen siempre a los economistas políticos, ministros de Economía, que dicen la frase: tenemos que escuchar a los mercados. Bueno, si esa frase todo el mundo la acepta, es totalmente irracional, porque los mercados no son seres ontológicos que andan por ahí hablando. No caminan por las calles, pero lo dicen. Entonces, si el ministro de Economía o el presidente tienen que escuchar a los mercados, el ministro de Economía, ¿a quién tiene que escuchar? A las piedras. Su audiencia, su contraparte, su determinante para hacer política son las piedras, las rocas, los cerros, los valles. De nuevo, es otro tipo de ecología política. Bueno, vamos a avanzar en unas dimensiones más. Que en el libro está, cada una de estas dimensiones está analizada en un capítulo. Hay un capítulo para el desarrollo, un capítulo para la política, un capítulo para la justicia, etc. Bueno, hay una necesidad de redefinir el desarrollo. Si yo reconozco derechos de la naturaleza, no puedo seguir con este ritmo de apropiación de los recursos naturales. Sería insostenible, es insostenible. Entonces se obliga a repensar qué entendemos nosotros por desarrollo y probablemente abandonarlo porque es inviable si yo sigo los preceptos de los derechos de la naturaleza. De esto después lo vemos. Esto es un ejemplo de qué difícil es pensar el desarrollo de otra manera teniendo los derechos de la naturaleza. Este es un mural en el centro de la ciudad de La Paz, en una avenida que ellos tienen tipo un bulevar con un parquecito en el medio, que se llama El Prado. Este es un mural muy lindo de reivindicación de la nacionalidad boliviana y sus principales luchas. Y ahí están unas personas luchando para recuperar el gas y la hoja de coca. Los tanques amarillos que ustedes ven sobre la derecha son los tanques de gas natural, donde hay cañerías que los llevan a un par de fabriquitas que dicen FMI Banco Mundial. Entonces, la retórica del cambio político en Bolivia era recuperar ese gas y reorientarlo en un uso productivo. Eso explica esa base cultural de nuevo que yo les decía. La Constitución boliviana es muy extraña porque por un lado pone como mandato ético la preservación y la atención a los derechos de la Pachamama, pero por el otro lado tiene varios artículos que mandatan al Estado a apropiarse de los recursos naturales e industrializarlos. Dice, la obligación del Estado es usar la naturaleza. Es más, su nueva versión de la ley de la madre tierra dice de que nosotros tenemos que usar la naturaleza, le reconoce cierto tipo de derecho, pero dice que son derechos colectivos, lo pone como parte de un bien público y dice de que eso se va a cumplir a través de un proceso de desarrollo integral. Entonces esa contradicción golpea fuerte en todos los países, incluso en los países andinos. Entonces ese es un ejemplo de las implicancias, por ejemplo, en la cuestión de desarrollo. Un ejemplo para la cuestión de ciudadanía. La palabra derecho, la categoría derecho está muy asociada a las ideas de ser ciudadano. El que tiene derechos es el ciudadano.
Si yo reconozco derechos de la naturaleza, eso me obliga a repensar la categoría de ciudadanía. Para algunos grupos humanos, solo se puede ser ciudadano en un cierto contexto ecológico. Un ejemplo no indígena, para que ustedes vean esto, es el caso de los caucheros en Brasil, los seringueiros, como Chico Méndez, donde ellos solo se ven como ciudadanos si están en el bosque amazónico aprovechando el árbol del caucho. Si no hay árbol del caucho y no hay bosque amazónico, ellos no se sienten ciudadanos. Por lo tanto, ellos no usan la palabra ciudadanía, sino que ellos usan una palabra que es extensión del vocablo en portugués para bosque. Bosque en portugués se dice floresta. Por lo tanto, ellos son ciudadanos de la floresta. Por lo tanto, ellos se llaman a sí mismos florestanos. Un análogo para ustedes sería que hubiera pampeanos, o patagónicos, ¿sería? Patagonianos, pero que solo se conciben como ciudadanos si está salvaguardado y íntegramente preservado el ambiente donde viven. Su concepto de ciudadanía es indisoluble de ese ambiente. Esas ciudadanías ampliadas se llaman metaciudadanías ecológicas. Y hay varios ejemplos en América del Sur. Ahí, mira, ahí tiene el seringueiro. Tengo que ir a uno de la justicia ahora. Bueno, tengo perdido de la justicia, les cuento la justicia. Este es un problema para los abogados. Si ustedes reconocen derechos de la naturaleza, tienen que abrir un nuevo canal para hacer justicia, para que se respeten esos derechos de la naturaleza. Por lo tanto, ahí hay dos confluencias importantes. Por un lado, hay una confluencia con la llamada justicia ambiental. La justicia ambiental es la justicia que está enfocada en los derechos humanos que atienden la cuestión ambiental. O sea, que va por el carril de los derechos humanos, especialmente derechos humanos de tercera generación. Entonces, lo que ahí ejercen reclamos y acciones en el campo de la justicia son personas entre sí que, por ejemplo, reivindican o exigen cierta calidad de vida o reparaciones o restituciones porque les contaminaron, los dañaron, etc. Pero en paralelo, ustedes necesitan una justicia ecológica para asegurar la preservación de la naturaleza. Entonces, otra de las novedades que sale del debate sobre el derecho de la naturaleza es que hay dos carriles también en el campo de la justicia. Una vinculada a las justicias ambientales, que en algunos países hay un movimiento importante que se llama de justicia ambiental, por ejemplo, es importante en América Latina, en el caso de Brasil, que alertan sobre que las comunidades usualmente marginadas por pobreza o por cuestiones raciales son las que reciben impactos exagerados, están en lugares más contaminados o sufren mayores daños ambientales. Una discriminación ambiental. Y en paralelo tienen justicias ecológicas para proteger la naturaleza independientemente de si hay o no humanos afectados. Hay una discusión muy interesante, bueno, quiénes representan a la naturaleza, cómo se representan y demás, que hay varias soluciones para eso. Finalmente, un último campo que les quisiera mencionar en este breve repaso. Tenemos un penúltimo campo, que es el de la biología de la conservación. La biología de la conservación, especialmente las ramas que unen la ecología, están sufriendo una crisis importante, porque de alguna manera se han retirado de las discusiones sobre ecología política y de las discusiones sobre ética ambiental, y por el otro lado está avanzando con mucha fuerza una nueva rama de la ecología que se llama la ecología funcional. Para decírselo en muy breve, muy esquemáticamente, la ecología funcional, estos ecólogos dicen: como no podemos salvar a todas las plantas y los animales, estamos en el horno, la mayoría se van a extinguir, la tarea del biólogo de la conservación es decidir a quién salvo y a quién dejo que él se extinga.
Traducido eso al lenguaje común es como tener directorio de hospital diciendo, tenemos poco presupuesto, en el hospital vamos a decidir quién se muere y quién tenemos mejores chances de salvarlo. Esa es la discusión actualmente en marcha. El segundo aspecto de la ecología funcional, y se llama funcional porque pone el acento en la función de los ecosistemas. Entonces, lo que importa es que el ecosistema funcione para los seres humanos. Por ejemplo, que haya fotosíntesis, que haya árboles. Entonces, no importa si yo tengo árboles nativos o si son pinos y eucaliptus. Lo que importa es que haya un árbol que haga fotosíntesis. Y hay un debate muy fuerte de los efectos muy negativos que está teniendo esta postura de la ecología. Que chocan, por ejemplo, con esta visión que está acá, que es el presidente Hernán García de Perú, que va con su retroexcavadora diciendo, bueno, mira, acá vamos a hacer petróleo, minería, etc. ¿Quién se opone a esto? Hace alegoría una discusión peruana que tiene que ver con el perro de los pelanos, que acá sería como... se llama así también. Y los que se oponen son las aves, él lo dijo, sí. No, así lo dijo en serio. Y los que se oponen son los animales, ¿no? Y la último flanco de discusión, que es bien interesante, es que, y para terminar con esto, porque es el que le va a sonar a varios más de ciencia ficción, estas posturas que reivindican los derechos de la naturaleza, que se denominan de biocentrismo, en general reciben un empuje y un aporte importante de algunas posiciones, sensibilidades o saberes de algunos pueblos indígenas. Esas cosmovisiones, que ahora reciben el nombre genérico de ontologías, funcionan distinto de la ontología propia de nosotros, los más europeizados, más modernos, etc. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Cómo funciona nuestra cabeza? Con este esquema. Nosotros humanos, antropocéntricos, estamos por arriba del resto de los animales. Dicho de otra manera, todos somos animales, pero el único animal que da valor y que es sujeto de valor es el ser humano, y por eso está arriba. Y por eso puede administrar el resto del ambiente, el resto de la creación, como ustedes lo quieran llamar. En cambio, para ontologías como visiones de pueblos indígenas, somos todos personas, todos somos en alguna manera humanizados y todos estamos en una misma relación horizontal. Por lo tanto, ustedes tienen la persona tapir, la persona ser humano y la persona jaguar. Funciona al revés de nuestra ontología. En nuestra ontología somos todos animales, los animales y nosotros, pero nosotros nos distinguimos por nuestra humanización. Los indígenas es al revés. Son todos humanizados, todos son personas, todos tienen voluntad, todos tienen emociones, y por lo tanto hay personas jaguar y personas tapir. Hay personas jaguar simpático y personas jaguar antipático. Hay personas tapir bueno, personas tapir malo. Somos todos iguales. Ese es un mundo que funciona de otra manera. Y esta discusión es muy importante porque esta discusión permite reinterpretar nuestras ideas de los derechos y nuestras ideas de los valores intrínsecos. Y tiene otro aporte muy relevante. Es muy difícil pensar por fuera de esta... por fuera de la caja esta de la modernidad. Es muy difícil. Si ustedes no tienen ayudas de otros que están en el borde de la caja o por fuera de la caja, se hace bien complicado salir. Y los derechos de la naturaleza son siempre una interpelación a este tipo de ordenamiento, a este tipo de organización. Y es en este tipo de organización que está basado el desarrollo. O sea, yo puedo aprovecharme de la naturaleza y destruirla porque está debajo mío. En la otra concepción eso es imposible porque ellos de alguna manera son como nosotros, de destruir nuestro propio cuerpo, nuestro propio mundo, cuando aprovechamos a esas otras especies hasta extinguirlas. Bueno, este es un mini súper esquemático repaso del libro.
Les invito ahora a un intervalo, pensar preguntas, temas para conversar y dialogar y seguimos en 10 minutos.